lugar, las reglas del juego. ¿Qué es exactamente la ciencia ficción? La ciencia ficción es un tipo de ficción en la que la especulación desempeña un papel fundamental. Con eso quiero decir que no se puede eliminar sin hacer que toda la historia se venga abajo. Que la ciencia tiene que ser parte importante de la ecuación de la ciencia ficción parece bastante evidente, pero con eso se descartan todos los dioses y monstruos de la mitología y las historias fantásticas. Dos géneros que no pretenden estar basados en la ciencia. Dicho esto, ¿cuándo comenzó la ciencia ficción? La era de las exploraciones proporcionó mucho combustible al mundo de la imaginación. En 1543, Copérnico especuló con la idea de que la Tierra no era más que uno de los muchos cuerpos planetarios que giraban alrededor del Sol. En 1610, su idea radical fue confirmada por Galileo con ayuda de uno de los primeros telescopios. Los descubrimientos condujeron a una eclosión de la ficción imaginativa. En el siglo XVII aparecieron unas 200 historias sobre viajes espaciales, entre las cuales se encontraba El hombre en la luna, escrita por Francis Godwin. Es la plasmación del sueño de alguna manera posible de volar, en el que el héroe se ata a una bandada de pájaros que lo lleva a su antiguo punto de referencia migratorio, la luna. Todas estas primeras historias eran largas y estaban llenas de aventuras, pero no tenían demasiada ciencia de verdad. Habrá que esperar a 1818 y a la publicación de una novela pesadillesca para que el género despegara de verdad. Todo el mundo en todas partes conoce la historia de Frankenstein, pero ¿sabían ustedes que fue escrita por una veinteañera como respuesta a una apuesta entre amigos? Mary Shelley tenía 21 años cuando, estando en su castillo suizo con unos amigos, uno de ellos propuso a ver quién puede hacer el mejor relato de terror. Lo que Mary Shelley escribió fue algo más que otra simple historia de terror. Su doctor Frankenstein devuelve la vida a un cuerpo formado con partes de cadáveres por medio de una descarga eléctrica. Shelley tomó prestada su electrificante idea de las investigaciones del científico italiano Luigi Galvani. En la década de 1780, Galvani desarrolló la teoría de que el cerebro enviaba señales eléctricas al cuerpo. Para probarlo, Galvani y otros científicos aplicaron corrientes a cadáveres de animales y observaron que los músculos temblaban y se movían como si el cerebro aún estuviera en funcionamiento. El relámpago literario de Shelley no solo especulaba sobre un proceso científico real, sino que también creó el primer gran arquetipo de la ciencia ficción, el del científico loco. Antes de Frankenstein no había historias de científicos que trabajaban en un laboratorio. Eso fue una absoluta creación de Mary Shelley. Las cosas fantásticas que suceden en la literatura anterior a Frankenstein eran el resultado de intervención de magos, individuos de adscripción religiosa o semidioses, como los de la antigua Grecia. De modo que el Frankenstein de Mary Shelley puso en marcha este nuevo enfoque. También planteó uno de los grandes temas de la ciencia ficción, la idea del hombre adentrándose demasiado en los dominios de Dios. Se arroga el derecho de hacer cosas de tipo divino y, en consecuencia, Dios lo castiga. Y la gran inefabilidad del cosmos siempre deja abierta la posibilidad de que, si llegamos demasiado lejos, si pisamos el límite, si somos demasiado arrogantes, el cosmos puede castigarnos o destruirnos. Yo creo que la ciencia ficción nos advierte de los peligros, no de la tecnología o los inventos, sino de nosotros mismos. El poder de la ciencia ficción es que hacemos responsables a los personajes, los hacemos responsables de la tecnología y las ideas, y modelamos sus comportamientos basándonos en experiencias del pasado. Pero mientras Shelley fue pionera en la utilización de elementos claves de la ciencia ficción, la auténtica ciencia de su historia no es muy convincente. Incluso los lectores del siglo XIX tenían que aparcar su sentido común para tragarse la exagerada historia de la reanimación. Pero Edgar Allan Poe, que publicó su primera obra en 1827, sería diferente.
Él sería el primer autor que hizo creer realmente a los lectores que sus increíbles historias eran ciertas. Edgar Allan Poe escribió ciencia ficción. Y como Poe tuvo tanto éxito desarrollando la nueva idea, la historia policíaca y de misterio, acabó siendo identificado con eso. Pero Poe fue uno de los primeros autores de ciencia ficción. Y mucha gente de ese campo piensa que él fue realmente quien la inventó. Lo que Poe inventó fue el concepto literario central de la ciencia ficción: la verosimilitud, la utilización de hechos reales o inventados por el autor para convencer a los lectores de que lo imposible es posible. El 13 de abril de 1844, Poe hizo exactamente eso, cuando publicó una descripción de lo que parecía ser el primer viaje transatlántico en globo de Nueva York a Londres. La de los vuelos en globo era una tecnología relativamente nueva en la época de Poe. Tenía menos de 70 años y en realidad el primer vuelo en globo tripulado no motorizado que cruzó el Atlántico no se llevó a cabo hasta 1978. Poe pronto admitió que había inventado toda la historia, pero la gran patraña del globo, como acabó llamándose, demostró el poder de la gran inventiva de Poe, que mezclada con auténtica investigación científica y verdades aparentes hacía que la gente acabara creyendo lo imposible. Fue una técnica que un joven francés llamado Julio Verne utilizaría para lanzar su carrera como escritor de ciencia ficción que constituyó un hito. Nacido en 1828, Verne gozaba por un lado de la inspiración de Edgar Allan Poe y por otro de las glorias científicas de la Revolución Industrial. El siglo XIX fue muy diferente al XX. Había una confianza ilimitada en el progreso y en que, a través de la aplicación de la razón humana, a través de los inventos y de la ciencia, nosotros, la especie humana, podíamos realmente mejorar muchas cosas, mejorar el planeta e incluso mejorar, en cierto sentido, el conjunto del propio cosmos. La combinación de ciencia y ficción sin duda mejoró mucho al propio Verne. En 1863 publicó su primera novela, 5 semanas en globo, un imaginativo relato de un viaje por África. Tuvo tanto éxito que su editor firmó con él un contrato para 40 novelas más. Creo que su trabajo fue una expresión de lo excitante de la época, de una era en la que el mundo estaba cambiando rápidamente, en que había la sensación de que todo era posible y dominaba un sentimiento general de progreso. Las cosas estaban mejorando gracias a la ciencia y a la tecnología. Verne insistía en utilizar solamente detalles científicos reales en sus historias. En 1865 publicó De la Tierra a la Luna. El lanzamiento de la nave fue un disparo de un proyectil por medio de un cañón de unos 30 metros. Sorprendentemente, el lanzamiento de Verne tuvo lugar en Florida, que Verne eligió porque era un lugar cercano al Ecuador, en el que la distancia entre la Tierra y la Luna es más corta. Esa es una de las razones por las que la NASA instaló el Centro Espacial Kennedy en el mismo lugar 100 años más tarde. La exactitud de Verne se extiende incluso más lejos. La cápsula lunar de su obra era prácticamente del mismo peso, tamaño y material que la Apolo de la NASA. Cinco años más tarde, en 1870, Verne terminó 20.000 leguas de viaje submarino. Una historia inspirada en los primerísimos intentos de crear buques sumergibles. Verne escribió sobre una enorme nave que llamó Nautilus, propulsada con baterías eléctricas que constituían la tecnología punta de su época. Pilotada por un genio loco, el capitán Nemo, y equipada con tanques de aire, aposentos de descanso y todo tipo de lujos, podía mantener bajo el agua durante meses a toda una tripulación. La creación de Verne parece prefigurar el primer submarino nuclear, votado en 1954 por la Armada norteamericana, que se llamó precisamente USS Nautilus. Julio Verne había inventado un estilo de ficción tremendamente popular: tomar algún elemento científico real e imaginar sus posibilidades para después construir toda una desaforada aventura a su alrededor.
Su enfoque de la ciencia ficción es el clásico. Estos juguetitos son fantásticos y ¿qué pasaría si los utilizáramos? Y sus historias resultan muy entretenidas, pero en ellas no hay nada parecido a, bueno, ¿cómo va a revolucionar esto la sociedad? Cualquier implicación social que pudiera aparecer en las novelas de Verne se perdía para los lectores ingleses y norteamericanos, a causa de traducciones demasiado simplificadas del original francés. El mundo de habla inglesa necesitaba su propio campeón de la ciencia ficción del siglo XIX, uno que abordara temas sociales además de los tecnológicos, algo que el legendario autor H.G. Wells estaría encantado de hacer. Wells nació en 1866 en Kent, Inglaterra, una generación más tarde que Julio Verne, cuando la revolución industrial estaba ya mostrando su lado oscuro. Nubes de hollín flotaban sobre las fábricas y el crimen, la prostitución y la pobreza crecían a la sombra de las chimeneas. En 1885, H.G. Wells era un maestro de escuela, con problemas económicos y un matrimonio fallido a sus espaldas. Tengo unas ganas enormes de volver a 1895 y encontrarme con ese profesor de ciencias que trabaja en Londres y decirle que todo va a ir bien, porque en aquella época se estaba quedando sin dinero y acababa de dejar a su mujer y se había ido a vivir con su novia y la vida no tenía muy buena pinta. Sin embargo, va a acabar haciendo grandes cosas. Grandes cosas empiezan a suceder cuando desempolva un viejo artículo que había escrito con el título de Los Argonautas Crónicos. Ampliado en formato de libro y con un nuevo título, fue publicado en 1895 como La máquina del tiempo. Cuenta la historia de un inventor que viaja al año 802.701 y descubre que la humanidad ha evolucionado hasta separarse en dos razas diferentes. Los Eloi, seres hermosos y pasivos que viven en la superficie, y los Morlock, bestias que viven bajo tierra y se alimentan de los primeros. La historia del viaje en el tiempo que se cuenta en La máquina del tiempo es en realidad una parábola social. Los Morlock que viven bajo tierra son los trabajadores que están tan furiosos que han acabado esclavizando a la antigua aristocracia, que no son ahora más que hermosos animales que los Morlock usan como alimento. Empezó a parodiar la estructura de clases y las clases superiores comenzaron a sentirse ligeramente incómodas por ello, porque H.G. Wells fue uno de los autores más vendidos de su época. Vendía millones de copias y esto no era bueno. La ciencia servía de vehículo para que los tenderos pudieran leer estos libros, entenderlos y disfrutar de ellos. En los siguientes 10 años, Wells sacó un clásico detrás de otro, a cual más espeluznante, como La isla del Dr. Moreau, El hombre invisible o La guerra de los mundos, que apareció en 1898 capitalizando una fijación popular con la vida en Marte. Creo que La guerra de los mundos de H.G. Wells describe una visión del imperialismo cuando los imperios británico y francés recorren el mundo destruyendo sociedades y a veces pueblos enteros. Y el único elemento de superioridad que pueden presentar es el tecnológico. Y muy especialmente la superioridad armamentística. De modo que Wells establece una fórmula en que los marcianos son para los terrícolas lo que los imperialistas británicos y franceses para los pueblos de color de todo el mundo. La relación entre la guerra y la tecnología recorre la mayor parte de la obra de Wells, a veces hasta lindar con la profecía. En El mundo liberado, publicado en 1914, Wells predice la energía nuclear y la utilización de una bomba atómica en una guerra futura con Alemania. Una predicción asombrosa. ¿Tenía Wells alguna especie de bola de cristal? Hubo también otras muchas cosas que predijo que nunca se hicieron realidad. En El despertar del durmiente, el hombre no consigue volar en aparatos más pesados que el aire hasta finales de la década de 1960 o algo así. Y en la estructura de la obra, La forma de las cosas venideras, un gobierno mundial toma el poder aún en el siglo XX, algo que obviamente no ha sucedido aún. No era Nostradamus,
Pero H.G. Wells probablemente se conformó con haber dado gran credibilidad literaria a la ciencia ficción. A pesar de las endiabladas historias de Julio Verne y H.G. Wells a principios del siglo XX, no había nada que pudiera llamarse ciencia ficción. Era más un divertimento literario que un género propiamente dicho. Para empezar, ni siquiera se había acuñado el término ciencia ficción. En el siglo XIX recibían el nombre de romances científicos, no porque hubiera nada romántico en ellos, sino porque la palabra romance de aquella época tenía otro significado y venía a ser novela. Pero la ciencia ficción iba a cruzar el Atlántico para llegar hasta los Estados Unidos, donde había una nueva hornada de escritores a los que les importaba un comino lo que pensaran los intelectuales. En los Estados Unidos, donde era difícil describir una verdadera sociedad de clases, se empezó a desarrollar la ciencia ficción cruda de acción y aventura que se publicaba en tebeos baratos. A principios del siglo XX, la educación pública había producido muchos lectores entre los norteamericanos pobres de clase trabajadora. Y así se desarrollaron los pulps, especie de revistas o tebeos semanales de pequeño formato con seriales impresos en papel barato. Como costaban de 5 a 25 céntimos, eran asequibles prácticamente para cualquiera. Aquí en Norteamérica, y algo también en Inglaterra, tuvimos la época de las novelas pulp. Las historias seriales en tebeo, que iban saliendo al mercado tan pronto como los autores las escribían. En 1912, estos tebeos lanzarían el primer gran escritor de ciencia ficción estadounidense. Edgar Rice Burroughs. Burroughs era la oveja negra de una prominente familia de Chicago. A los 36 años ya había sido de todo, desde ranchero hasta vendedor de sacapuntas, pero no parecía haber encontrado lo que mejor le iba. Hasta el día en que llegó a sus manos una revista de historietas y dijo: si a la gente le pagan por escribir tonterías como las que he leído en algunas de esas revistas, creo que yo podría hacerlas igual de malas y entretenidas. Su primera aventura de ciencia ficción bajo las lunas de Marte se publicó como serial en 1911. Era una rebuscada aventura en la que el héroe John Carter se enfrentaba a los apaches en una página y se divertía con la princesa de Marte en la siguiente. Eran formidables historias de aventuras sin implicaciones científicas, porque ¿cómo había llegado a Marte? Se transporta allí a voluntad. Mira hacia el cielo, ve Marte y lo siguiente que sabemos es que ya está allí. Eso es prácticamente el origen del transportador de Star Trek. Te transportas a voluntad a donde quieras ir. Solo tienes que desearlo y no necesitas naves ni trajes espaciales ni nada de eso. Ese mismo año de 1912, Burroughs dio por fin con el nombre de su siguiente héroe: Tarzán. Tarzán sería la primera gran superestrella de la ciencia ficción, que se enfrentaba a todo tipo de seres, desde hombres hormigas hasta gigantes y criaturas procedentes del centro de la Tierra. Las historias eran puro escapismo. En el primer relato, Tarzán de los monos, un recién nacido huérfano, queda abandonado en África y es criado por unos grandes simios. Fue un relato inspirado en parte por las historias del gorila de las montañas, descubierto justamente 10 años antes. Tarzán se consideró entonces ciencia ficción, aunque hoy en día está considerada más bien como relato de aventuras. Pero los aficionados a la ciencia ficción adoptaron gran parte de sus elementos, que se desarrollaron en la primera parte del siglo XX porque eran muy imaginativos. Burroughs llegó a sacar 26 aventuras del hombre mono y se hizo millonario en el proceso.
Para la década de los 20 y gracias a la producción de Burroughs de historias de acción trepidante, el género de la ciencia ficción estaba ganando éxito financiero y parecía tener futuro, a pesar de que las élites literarias se empeñaban en no tomarlo en cuenta. Pero todavía no tenía nombre, hasta que Hugo Gernsback apareció en escena. Hugo Gernsback miró a su alrededor y vio que la electricidad hacía cosas que nunca se habían hecho antes. La gente viajaba en trenes que atravesaban continentes enteros a altas velocidades y aviones. Y comprendió al instante que todas esas cosas encerraban historias. Este inmigrante de Luxemburgo empezó su historia de amor con la tecnología como diseñador y vendedor de las primerísimas radios personales. Era un aparato sin cables, un radiotransmisor y receptor en una sola pieza, porque entonces no existían emisoras de radio. No se podían sintonizar aún en 1905, así que dio en el clavo. Para ayudar a vender sus kits eléctricos experimentales a $7,5 de la época, empezó a publicar Modern Electrics, una revista científica popular que llevaba muchísimos anuncios propios. En 1911, Gernsback incluyó una historia de ficción futurista escrita por él mismo y plagada de predicciones. Él predijo muchas cosas, como el béisbol nocturno, el tejido sintético artificial, el aprendizaje durante el sueño por medio de grabaciones, las máquinas dispensadoras de comida y bebidas frías y calientes, las luces fluorescentes, las cadenas de radio, la televisión, y hasta hizo un boceto del radar. Gernsback era un gran inventor de aparatitos. Tenía muchas visiones del futuro y veía la ciencia ficción como un vehículo para hacer que la gente imaginara esas posibilidades y pensara en ellas. En 1926, espoleado por la respuesta positiva recibida por sus historias de Modern Electrics, Gernsback sacó lo que él llamó un tipo de revista completamente nuevo: Amazing Stories, historias asombrosas. Llevaba el subtítulo de la revista de la cientificción, y el primer número reeditó historias de Julio Verne y H.G. Wells. Los números siguientes traerían relatos de un buen puñado de nuevos escritores, incluido Edgar Rice Burroughs. En octubre de 1926, con solo 9 años, me encontraba yo delante del kiosco de prensa y una publicación llamada Historias Asombrosas me pegó directamente al ojo, me atrapó inmediatamente. Y sus espectadores serán seguramente muy jóvenes para entenderlo, pero en aquella época las revistas hablaban, y aquella estaba diciendo: llévame a casa, chaval, te voy a encantar. A finales de la década de 1920, Historias Asombrosas era la ciencia ficción. Permitía a los lectores echar un vistazo a mundos extraños y un futuro asombroso. E incluso presentó a uno de los primeros superhéroes, Buck Rogers. Pero Hugo Gernsback fue víctima de su propio éxito. Una absorción hostil de su revista en 1929 lo llevó a la bancarrota. La secuestrada Historias Asombrosas continuó circulando, aunque ya sin Gernsback. Pero al cabo de un año, el tenaz Gernsback estaba otra vez en los kioscos con 2 nuevas publicaciones: Historias Científicas Maravillosas e Historias Aéreas Maravillosas, diseñadas para seguirle los pasos a su revista anterior. Un problema: Historias Asombrosas aún conservaba los derechos de la palabra cientificción, que Gernsback había inventado. Y como había perdido el control sobre Historias Asombrosas, no podía usar el término cientificción y tuvo que pensar en otro. Y se le ocurrió el término ciencia ficción, que es el que acabó cuajando. Una docena de nuevos títulos siguieron a aquella publicación de Gernsback. Pero la nueva popularidad de aquellos tebeos contribuyó a alimentar el primer problema de relaciones públicas de la ciencia ficción, provocado por las ilustraciones de las portadas, que establecieron una moda pero eran excesivamente tentadoras. La ciencia ficción era algo mal visto. Una de las principales razones era que a finales de los 30, cuando las revistas pulp empezaron a proliferar, llevaban unas portadas bastante chabacanas con una chica en bikini o en un traje espacial de celofán flotando por el espacio, que además tenían poco que ver con el contenido de las historias. Y para leer aquellas revistas yo las tenía que esconder dentro del Saturday Evening Post, que era más grande, para que nadie se diera cuenta de que leía aquello. La estrategia de los editores de las revistas pulp era evidente: se dirigían preferentemente a los chicos adolescentes.
Recuerdo que en la década de los 50, si me encontraba contemplando una revista y había una que tenía una mujer medio desnuda en la portada, habría sido una buena razón para elegirla. Durante toda la época dorada de las pulp, la ciencia ficción era absolutamente esquizofrénica. Realizaba por un lado especulaciones serias y presentaba por otro extraterrestres con ojos de insecto. Era impensable que semejantes contradicciones convivieran en cualquier otro medio. Y entonces llegó el cine. Luces. Cámara. Acción. Bombazo. Desde lo espectacular hasta lo simplemente estúpido, el matrimonio entre la ciencia ficción y el cine ha sido un viaje en una montaña rusa de asombro, terror y diversión. Un viaje que empezó allá por 1895. Georges Méliès era un gran mago de París que a finales de la década de 1890 decidió ponerse a hacer películas cortas. La leyenda dice que para conseguirlo solicitó ayuda a la primera pareja de cineastas de Francia, los hermanos Lumière. Y les dijo, me gustaría alquilar una de vuestras cámaras. Y le respondieron que no, porque no querían ninguna competencia. De modo que, según cuenta la leyenda, Méliès sobornó al vigilante nocturno de la fábrica de los hermanos Lumière, y así consiguió una cámara. Méliès pronto descubrió que con trucos de luz y de cámara podía crear ilusiones que sobrepasaran con creces las que conjuraba en los espectáculos de magia en directo. De 1896 a 1912 hizo más de 25 cortos, el más famoso de los cuales es su obra maestra de 1902, Un viaje a la luna. Como en el relato de Julio Verne en el que se inspiraba, la nave espacial es lanzada por medio de un cañón. Pero las coristas que manejan la artillería son un toque muy poco vernesiano. Así como el ya clásico chiste visual del alunizaje. Y se ve la cara humana de la luna, y el cohete le da en el ojo y va y dice, ¡ay! Eso era algo típico del sentido del humor de Méliès, que tiene mucho que ver con que era un mago, cuyo objetivo era siempre sorprender y entretener a la gente y hacerles reír o suspirar. Para Georges Méliès no existía la diferencia que actualmente hacemos entre comedias y películas más serias. El argumento era un despropósito, pero los efectos visuales cautivaron a la audiencia. Méliès había puesto el listón para los cineastas que trataran de captar los mundos fantásticos de la ciencia ficción. Un listón que siguió subiendo en el siglo siguiente y encandilando a los aficionados al cine con todo tipo de criaturas, desde robots hasta Tyrannosaurus Rex. Y en 1926 un director alemán iba a tomar las técnicas y efectos especiales recién aprendidos y los iba a integrar en un argumento que incluía una mordaz crítica social para crear lo que muchos aún consideran la mejor película de ciencia ficción que se ha hecho nunca. Era como cuando te pones a lanzar piedras a un estanque y las ondas crecen y crecen sin parar. Había empezado en el centro de Los Ángeles y no parabas de oír historias asombrosas de algo llamado Metrópoli. Y eso llegaba a todo el mundo. Todo el mundo hablaba de aquello. Metrópoli se desarrolla en 2026, 100 años después de cuando se hizo la película. Muestra una deslumbrante ciudad de ensueño que esconde una sombría realidad social. Hordas de trabajadores que se arrastran viven prácticamente esclavizados, mientras las clases privilegiadas pasan el tiempo en decadentes jardines de placer. Las admiradas imágenes de Fritz Lang podían estar inspiradas en los rascacielos norteamericanos, pero el universo social que describe es el de la Alemania de la preguerra y refleja las luchas entre comunistas, socialistas y el naciente partido nazi. Aunque el comentario se perdiera para muchos espectadores norteamericanos, el puro espectáculo los cautivó. Fritz Lang fotografió 49 veces más imágenes en Metrópolis de lo que nunca había llegado a la pantalla. La obra maestra de Lang tardó 2 años en completarse y requirió la participación de 37.000 extras. En una escena, Lang quería que 6.000 hombres aparecieran con la cabeza rapada. El efecto, como muchas de las inconfundibles escenas de la película, resultó imposible de olvidar.
Las imágenes de aquellas películas llenaron las mentes de la gente y se quedaron ahí durante mucho tiempo. Y aún hoy siguen con nosotros. Poco después de la producción de Metrópolis, llegaron tiempos duros para los Estados Unidos. La industria cinematográfica recibió un doble golpe, primero la Gran Depresión y después los gastos extraordinarios de los cines por la necesidad de adaptarlos a la llegada del sonoro. Ni siquiera el éxito de Frankenstein en 1931, que recaudó $5 millones y probablemente salvó a los estudios Universal de la bancarrota, consiguió insuflar nueva vida a la economía de Hollywood. Los estudios se dieron cuenta de que no podían pagar efectos de calidad como los de Metrópolis. En su lugar, la ciencia ficción se hizo un hueco cinematográfico en los seriales que se daban en los cines antes del plato fuerte de gran presupuesto. Mis amigos y yo solíamos ir siempre a las matinés de los sábados, todos los sábados por la tarde. Y te daban una tarde completa, porque empezaban con un serial y luego había un programa doble, la película de serie B y la película A. A veces la película principal era de ciencia ficción o lo era la B, y muy a menudo el serial. Así que veíamos bastante ciencia ficción. Siempre había mucho suspense y situaciones complicadas del tipo ¿cómo va a salir de esta? Y muchas historias de ciencia ficción encontraron su espacio en los seriales. Uno de los primeros seriales de ciencia ficción, El Imperio Fantasma, apareció en 1935. Estaba protagonizado por Gene Autry, que hacía, como no, de vaquero cantante. En la historia, Gene tiene un rancho para huérfanos que fue fundado por un programa musical de radio en el que él actúa todas las semanas. Lo que hace que sea una historia de ciencia ficción es que la cuadrilla de Gene está en guerra con los Muranios, una raza perdida de hombres que habita en una ciudad subterránea. La batalla siempre termina cuando llega el momento de que Gene cante en su programa de radio. Si no hiciera el programa, perdería el rancho y todos los niños se quedarían sin hogar. Este era el robot principal del serial, El Imperio Fantasma, que se encontraba a 6.000 metros bajo tierra. Parece de cartón. La idea aparentemente absurda tenía una cierta lógica en 1935. Las películas del oeste habían dominado los seriales cinematográficos desde la llegada del sonoro. Y la amenaza de embargo del banco era una realidad que se cernía sobre muchas propiedades durante la Depresión. A causa del éxito del Imperio Fantasma, los estudios se replantearon su posición ante los seriales. Y un año después nació el primer héroe perfectamente reconocible de ciencia ficción. Flash Gordon nació en forma de tira cómica. En 1936, Flash estaba en la cumbre de su popularidad. Y Republic Pictures gastó $350.000 en 12 episodios, lo cual era el doble o el triple de lo que costaba un serial medio. Flash Gordon fue una ópera espacial clásica. Se daba ese nombre a la ciencia ficción que no se preocupaba sobre el cómo y el porqué de la tecnología. Y la verdad es que la gente no estaba tomando notas. Flash Gordon has been destroyed, but Ming's orders were to take him alive. Me tenía totalmente atrapado. Era algo como la suspensión voluntaria de la incredulidad. Estaba totalmente dispuesto a creérmelo todo. ¿Puro escapismo? No del todo. Ni siquiera Flash era completamente ajeno a los acontecimientos de la época. El archivillano Ming el Despiadado estaba basado en los dictadores que aparecieron en los años 30. Parece que la ciencia ficción, incluso la más simple, no podía rehuir los titulares de la década de 1930 y pronto la propia ciencia ficción llegó a ser protagonista de ellos a causa de una simple emisión radiofónica de 1938. Marcianos, monstruos, mutantes, situaciones extremas, armas de destrucción masiva. En los primeros tiempos, todos estos vertiginosos elementos solo eran aptos para auténticos aficionados.
La mayoría de los estadounidenses no se preocupaban de la ciencia ficción y sus espantosas predicciones. Pero a finales de la década de 1930, la ciencia ficción llegó a la mayoría de la población. El 30 de octubre de 1938 se produjo la primera señal de que algo estaba cambiando en el ambiente, más concretamente en las ondas. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. La Guerra de los Mundos, aquel viejo relato sobre una invasión marciana escrito en 1898, había madurado convirtiéndose en algo que cuajó de manera extraña en 1938. 1938 fue un año asombroso. Fue el año en que apareció Superman, pero también fue el año en el que se consiguió la fusión del átomo y comenzó la era de la energía nuclear. También fue el principio de la agresión alemana. En marzo de 1938, la crisis política hizo que Austria se anexionara a Alemania. Y en septiembre, los nazis ocuparon los Sudetes. Con todas estas noticias que no anunciaban nada bueno en sus radios, el público necesitaba evadirse y sintonizaban espectáculos de variedades como La Hora de Chase y Sambor, con Edgar Bergen y Charlie McCarthy, que concitaba el 90% de la audiencia de la radio. Frente a estas marionetas cómicas, la CBS tenía el Teatro Mercurio en las ondas, bajo la dirección de un hombre de 23 años, de nombre Orson Welles. La serie dramática estaba bien considerada, pero apenas podía hacerse un hueco entre la audiencia. Eso mismo sucedió el 30 de octubre hasta que los oyentes comenzaron a buscar algo que sintonizar en su dial. Fue algo que sucedió por una curiosa casualidad. Fue el primer caso de zapping, de cambio de canal en masa. La gente escuchó el primer sketch del programa cómico de Edgar Bergen y Charlie McCarthy, y entonces pusieron una canción de Nelson Eddy. Pero la gente quería escuchar el programa de humor y no la música, y se puso a buscar en el dial alguna otra cosa que escuchar, y sintonizaron con la CBS justo cuando los extraterrestres llegaban a Grover's Mill. Now nearer home comes a special bulletin from Trenton, New Jersey. It is reported that at 8:50 p.m. a huge flaming object, believed to be a meteorite, fell on a farm in the neighborhood of Grover's Mill, New Jersey. Los boletines de noticias fingidos no se parecían a aquellos reales otros que venían de Europa, y seguían la pista a un extraño objeto cilíndrico procedente de Marte que había ido a parar a una granja de Nueva Jersey. Y entonces la tragedia empezó a crecer. Something's happening. Ladies and gentlemen, this is terrific. This end of the thing is beginning to flake off. The top is beginning to rotate like a screw, and this thing must be hollow. El informador fue interpretado por Frank Riddick, y si su interpretación parecía realista, fue por una buena razón. Riddick había estado escuchando las grabaciones del desastre del Hindenburg que se había producido el año anterior y conocía bien cómo Herb Morrison perdió la compostura y se vino abajo llevado por el terror cuando retransmitió el accidente en directo. Y Frank Riddick recreó todo aquel horror para la escena de la Guerra de los Mundos. Humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror, and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks, and the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. Los marcianos de la radio habían tomado el planeta y los oyentes se lo tragaron. Según una estimación, al menos 1 millón de personas se creyeron que los Estados Unidos estaban siendo atacados. La CBS acababa de establecer una política de mayor cortesía entre sus operadoras telefónicas y el supervisor escuchó decir a la operadora: "No, señora, no tenemos información sobre eso, lo siento", de una manera muy educada. Y el supervisor dijo: "Bien, ha estado muy bien. ¿Qué es lo que quería saber?". Quería saber si el mundo se estaba terminando.
Pero ¿se debió todo a estos habilísimos trucos radiofónicos del señor Wells o fue el signo de un cambio de paradigma más profundo? Creo que una de las mayores lecciones de la Guerra de los Mundos sobre el impacto de la ciencia ficción es que la gente de este nuevo siglo había llegado a aceptar el cambio, el milagroso cambio científico, como un lugar común. La famosa emisión y sus consecuencias también parecían demostrar que la ciencia ficción había llegado, aunque fuera levemente, a la corriente cultural mayoritaria. Pero mientras Wells y compañía copaban los titulares, un cambio más profundo y permanente empezaba a producirse en el mundo de las pulp. En 1928, la revista Historias Increíbles cambió su nombre para pasar a llamarse Ciencia Ficción Increíble, y esto era mucho más que un simple cambio de cabecera. Reflejaba las audaces ideas de su nuevo director, John W. Campbell, hijo. Creo que la mayoría de la gente piensa que el mayor cambio individual en la naturaleza de la ciencia ficción en toda la historia fue que John W. Campbell, hijo, accediera a la dirección de Historias Increíbles en 1938. Y más que ningún director anterior, él iba a hacer dos cosas: dar el mismo peso a la ciencia y a la ficción. Llevó a la ciencia ficción por el camino de hacer historias más realistas que se oponían al tipo de historias de las revistas pulp, que venían a ser historias de piratas ambientadas en las lunas de Saturno. Más que nada, que tuvieran ningún tipo de rigurosa extrapolación científica o de creación de sociedades realistas que pudieran existir en el futuro. Así que empezó a conducir las cosas en esa dirección. Se acabaron los monstruos con ojos de insecto y el descuido por la ciencia, al menos en la revista de Campbell. Su insistencia en la plausibilidad de la parte científica elevaría la calidad del género. Uno de los miembros de su nueva camada de escritores fue un joven estudiante de química nacido en Rusia, Isaac Asimov. El primer contacto de Asimov con el mundo de la ciencia ficción de las revistas pulp se produjo en la tienda de caramelos que su familia tenía en Brooklyn. La familia no tenía dinero y él no podía comprarse aquellas revistas, de modo que las cogía y leía aquellos ejemplares con muchísimo cuidado, para que quedaran en perfectas condiciones, porque después las volvía a colocar en su estantería. El muchacho de la tienda de caramelos era un verdadero prodigio. A los 16 años cursaba estudios en la Universidad de Columbia. A los 21 ya había escrito más de 30 historias, 14 de las cuales se habían publicado. Con todo, la literatura seguía siendo una actividad secundaria para Asimov, hasta que John Campbell le tentó con la idea de una historia. Campbell tenía un estilo de dirección único. Solía dar ideas a la gente y solía decir que si tú le das la misma idea a 8 escritores diferentes, te devolverán 8 historias distintas y que si eran buenos escritores, todas serían buenas y podrían utilizarse. John Campbell propuso a Isaac que se planteara una historia sobre lo que pasaría si hubiera un planeta donde la gente nunca hubiera visto la noche. Un lugar en el que hubiera varios soles en el cielo y no tuvieran ni siquiera el concepto de lo que es la noche. ¿Y qué es lo que sucedería si cada 2000 años o así pudieran ver y experimentar la noche? Campbell y Asimov imaginaron que la gente se quedaría absolutamente atónita y aterrorizada al ver las estrellas por primera vez y se volverían locos. Anochecer se publicó en Ciencia Ficción Increíble en 1940. Desde entonces ha sido generalmente considerado el mejor relato corto de ciencia ficción que se haya escrito nunca. Asimov no era más que uno de entre un grupo legendario de autores que surgieron con el renacimiento de la ciencia ficción a finales de los años 30, entre los que se encontraban maestros como Arthur C. Clarke y Robert Heinlein. En octubre de 1938, un exoficial de la Armada de 32 años, Robert Heinlein, leyó que la revista Emocionantes Historias Fantásticas buscaba colaboraciones de escritores que aún no hubieran publicado y decidió probar suerte. Pero después de unos meses escribiendo, se dio cuenta de que había escrito algo que era demasiado bueno para Emocionantes y lo remitió a Increíble. El director, John W. Campbell, pagó a Heinlein $70 por aparecer en el número de agosto de 1939. Era el doble de lo que pagaban las demás revistas.
En aquella época había dos formas de hacer ciencia ficción. Se podía hacer con la mirada hacia atrás al estilo de Edward Bellamy, que venía a ser. Era el motor de combustión interna de un coche, y cuando pisabas el pedal del acelerador comenzaba a avanzar. Robert Heinlein, en cambio, podía empezar una historia diciendo, y al acercarse a la puerta, esta empezó a dilatarse, y en el acto sabes que estás en el futuro. Pero no había que leer las revistas pulp para saber que la ciencia ficción había llegado. Y que llevaba un rumbo que podía chocar peligrosamente con la auténtica ciencia de la época. En 1941 los submarinos alemanes surcaban las profundidades y las bombas teledirigidas y los misiles V2 surcaban los cielos. Incluso existía el radar, un invento que había predicho Hugo Gernsback ya en 1912. Y el inventor del radar había denunciado a Gernsback por sus pretensiones de haberlo inventado él. Y cuando vio los cuadernos y dibujos originales dijo sí. Y vio que Gernsback lo tenía todo bien pensado. Y mientras tanto se estaban disputando la carrera por construir la superarma definitiva. El proyecto Manhattan se estaba llevando a cabo en el mayor de los secretos. Y sin embargo Ciencia Ficción Increíble publicaba historias que mencionaban la bomba atómica. ¿Estaban John Campbell y sus escritores levantando la liebre? Los agentes del FBI se personaron en el despacho de John W. Campbell, que era entonces el director de Ciencia Ficción Increíble, y querían saber dónde estaba la filtración. Y tuvo que convencerles de que no había filtración alguna. Era sencillamente una extrapolación del conocimiento que estaba disponible para cualquiera que prestara atención a las publicaciones científicas. Y para aquellos que prestaban atención a la ciencia ficción, lo que sucedió a continuación no resultó ninguna sorpresa. Por una parte, los buenos ganaron la Segunda Guerra Mundial, pero se pagó un precio muy alto por la victoria, ya que vino de la mano de la bomba atómica. Como la emisión de la Guerra de los Mundos, la bomba supuso un nuevo timbre de alarma que marcó un cambio cultural. La ciencia ficción emergía ahora como una fuerza de primer orden, y esta y la verdadera ciencia iban a ser en adelante compañeras de baile permanentes. La bomba atómica se convertiría en uno de los temas dominantes de la siguiente década, y proporcionaría algunos de los momentos más profundos y de los más absolutamente estúpidos de la historia de la ciencia ficción. En 1946 la guerra ya había terminado y había empezado la Guerra Fría. Y tanto la ciencia ficción como los ansiosos ojos de los Estados Unidos estaban centrados en dos cosas, la amenaza roja y la bomba atómica. En 1950 el senador Joseph McCarthy comenzó a hacerse notar con la excusa de los supuestos comunistas que había en el gobierno y en Hollywood. Había comenzado la caza de brujas norteamericana. En el cuadrilátero de la opinión pública, la ciencia ficción respondía a los ataques en la creciente guerra de las llamadas ideas antiamericanas. En 1953, un escritor de 33 años llamado Ray Bradbury, que había tenido como mentores a los escritores de finales de los 30, publicó Fahrenheit 451, una inquietante novela sobre una sociedad en la que los bomberos son responsables de aplicar la prohibición que pesa sobre los libros, quemándolos. Pero uno de los bomberos toma conciencia de lo equivocado del sistema y empieza a aprenderse los libros de memoria antes de quemarlos, con lo que se convierte en una biblioteca humana. La idea de que alguien pueda salvar la cultura de la humanidad memorizando todos los libros es algo maravilloso. Pero los cineastas que se dedicaban a la ciencia ficción bajo la amenaza de las listas negras no iban a tocar una patata caliente como el macartismo. Pero entonces iba a aparecer la primera de una nueva variedad muy sugerente de películas de ciencia ficción. Destino a la Luna, realizada en 1950, era una mirada de estilo documental a una posible misión a la Luna. En ella había un alto grado de exactitud científica gracias a Robert Heinlein, que colaboró en el guión. Heinlein subrayó todos los detalles, como el de las botas magnéticas espaciales que hacían ruido en el interior de la nave, pero no fuera, en el vacío del espacio. Destino a la Luna fue un intento de hacer una película realista de ciencia ficción. Había muy pocas películas que fueran realistas. Y Destino a la Luna, con la ayuda de Heinlein, por supuesto,
Trató de ser lo más realista posible. También ganó el Oscar a los mejores efectos especiales y convirtió al productor George Pal en el nuevo campeón de la ciencia ficción de la pantalla. Pal continuó haciendo una serie de clásicos, incluida una versión de La Guerra de los Mundos, que fue un enorme éxito de taquilla y estableció el modelo de incontables películas de invasiones que vendrían después. Para mí fue una de las películas más fascinantes durante muchos años. Y necesitaba ir con mi padre para verla porque era para mayores de 14 años. Y si no ibas acompañado no había forma de entrar. La idea de que en el universo pudiera haber cosas y seres además de nosotros era absolutamente fascinante. El que el universo pudiera albergar algún tipo de inteligencia extraterrestre cautivaba la imaginación de los norteamericanos en 1947. Fue entonces cuando el hombre de negocios Ken Arnold describió 9 discos que volaban sobre el estado de Washington. Fueron los primeros avistamientos de ovnis de los que se informó en todo el país, y Hollywood capitalizó el acontecimiento con una ingeniosa película de 1951 realizada por el director Robert Wise. Fui a ver a Julian Blostein, el productor, y me dio el guión de Ultimátum a la Tierra y me dijo, mira a ver si te gusta esto. Yo me lo llevé a mi despacho y me senté a leerlo y me gustó muchísimo. Estaba completamente encantado, así que llamé a Julian inmediatamente y le dije que me encantaría hacerla. El ultimátum a la Tierra lo trajo un extraño artefacto que apareció sobre el cielo de Washington capital. El extraterrestre a bordo del platillo volante no viene a atacar a la humanidad, sino a traer una advertencia. Dejad de guerrear entre vosotros si no queréis que la Tierra acabe reducida a cenizas. Todas las imágenes que tomamos eran bastante corrientes y familiares. Filmamos en los alrededores de Washington y en la misma capital. Y me da la impresión de que el hecho de que se retratara de manera realista la zona de Washington hizo que todo pareciera más un auténtico hecho científico que ciencia ficción. Ultimátum a la Tierra fue también una rara especie en el sentido de que fue una de las pocas películas de serie A en un género en el que la serie B era la norma. Durante mucho tiempo, película de ciencia ficción fue sinónimo de película de bajo presupuesto. Los grandes estudios estaban volcados en las producciones en las que figuraban sus grandes estrellas y no pensaban mucho en la ciencia ficción. El enfoque que las películas de serie B dieron a la cuestión de la guerra atómica se haría también famoso a su manera. En 1953, La bestia de 20.000 brazas llegó a los cines. Estaba basada libremente en un relato de Ray Bradbury. Un monstruo prehistórico llamado redosaurio despierta como consecuencia de una explosión nuclear. La película costó menos de $200.000 y recaudó más de 5 millones. Con semejantes resultados de taquilla tenían que aparecer necesariamente otras bestias atómicas. Desde las hormigas gigantes de ellas hasta tarántulas, mantis, hasta llegar al propio rey de la radiación que apareció en 1954 de los estudios Toho de Japón. Godzilla fue el resultado monstruoso de una prueba nuclear fallida. Era un mensaje procedente de un país que conocía de primera mano los horrores de la guerra nuclear. Estaba en la mente de todos. Y naturalmente, si tú te dedicabas a hacer películas de terror, era fácil dar el paso. En una película de terror siempre te fijas en lo que ha causado el monstruo. Podemos tomar el concepto y aplicarlo a la radiación atómica. Fue una bendición para los que hacían películas de terror. Roger Corman hizo su propia contribución al género en 1957 con El ataque de los cangrejos gigantes. Pero tal vez el gran éxito de estas películas se deba al lugar en que se exhibían, los autocines. En los años de la posguerra era el lugar de citas más frecuentado de los Estados Unidos. El número de autocines creció de menos de 200 en 1946 a más de 5.000 en 1958. ¿Y qué es lo que ofrecía la gran pantalla al aire libre? ¿Importaba realmente? La explicación es bastante evidente. Te sientas en el coche y te dispones a pasar miedo. Y si eres un chico, está muy bien llevar una chica allí. Puede que se asuste de verdad y se acerque a ti en busca de protección. Y a menudo íbamos a un autocine que tenía 2 pantallas.
Y podía ver una película de un gran estudio en una pantalla y otra de ciencia ficción y bajo presupuesto en la otra. De forma que al menos los viernes y sábados por la noche pasábamos de la película de los grandes estudios. A decir verdad, la mayoría de los jóvenes tampoco habrían ido a verla si no fuera por los trailers de películas que prometían de todo. I'm William Castle, and I feel obligated to warn you about the next attraction you will see at this theater. No se permitirá la entrada en la sala con la película empezada. En el tráiler te subrayaban la idea de que tenías que estar allí y tenías que estar a tiempo. Y de que nunca antes habías visto en los cines algo tan repugnante, tan terrible e increíble, hasta el punto de que tendrías que ir al médico a la salida. Will everyone in the theater hold on firmly to his seat, please? Entre todas estas porquerías hubo algunos clásicos de calidad. En 1956 Shakespeare se encontró con la ciencia ficción. Planeta Prohibido es La Tempestad, ambientada en el espacio exterior con un robot llamado Robbie, como el cambio fundamental con respecto a la obra original. Ese mismo año hubo otra película sobre unas misteriosas vainas. La invasión de los ladrones de cuerpos, además de ser una película perfectamente terrorífica, está considerada una parábola de la histeria anticomunista de principios de la década de 1950. Tal vez por fin Hollywood tenía algo que decir sobre la era McCarthy. Pero el 4 de octubre de 1957 la paranoia tomó un nuevo nombre: Sputnik. Parecía que los Estados Unidos tenían que recorrer un trecho para alcanzar a la Unión Soviética y la ciencia ficción tenía que hacerlo para alcanzar a la ciencia. El día en que oí la noticia me encontré con Steve Brody, que era entonces presidente de la Alianza de Artistas, y le dije: Steve, puedo poner una película de viajes espaciales en los cines en menos de 90 días. Y me dijo: ¿tienes una idea? Le respondí: mi única idea es tener la película en las salas en menos de 90 días. Y siempre he cumplido contigo. ¿Me respaldarás? Me dijo: vale. Y él sabía lo que costaban mis películas. Añadió: tus películas cuestan unos 60.000 euros. Te doy 67.000 y te quedan 7.000 extra para las naves espaciales. La Guerra de los Satélites se estrenó en 1958. Roger Corman obtuvo sus $10.000 para sus naves espaciales. John Kennedy solicitaría pronto miles de millones. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. El reloj empezaba a correr para la consecución del máximo logro de la década. Y lo veríamos todos en directo por televisión. Un medio que también estaba explorando su propia frontera final. Ciencia ficción en televisión, el género más underground y el medio más desvalido. Un matrimonio hecho en el cielo. Aunque no en un principio. Comenzó como un asunto bastante barato. La ciencia ficción en sus primeros tiempos en televisión era muy barata de producir. Algunos de los primeros programas se filmaban en muy exiguos estudios aquí en Nueva York, en el Hotel Wanamaker. Y como las películas de ciencia ficción no eran películas del oeste, no hacía falta caballos, ni establos, ni salones con un burdel en el piso superior. Solo hacía falta un estudio muy pequeño con algunos discos y alguna gran roca, y esa gran roca podía encontrarse casi en cualquier parte, no costaba demasiado dinero. La primera serie televisiva de ciencia ficción, Capitán Video, se estrenó en 1949 con un presupuesto para trecho de $25 semanales. Con un presupuesto tan ajustado, los productores tenían que ser creativos.
De modo que tuvieron que idear artilugios como el llamado rayo transportador. En realidad no era más que un estudio de televisión con una cabina de cartón que transportaba por medio de un rayo imágenes de viejos westerns adquiridos a granel por los productores a muy bajo precio. Los héroes de los westerns de cada episodio pretendían ser videorangers en misión secreta en la Tierra. Fue esta manera futurista de presentar las películas de oeste baratas lo que inspiró en inicio la serie. Pero incluso este esfuerzo mercenario fue un gran éxito de audiencia y solo un año más tarde ya había unas cuantas imitaciones en el aire como Patrulla Espacial y Rocky Jones, Ranger del Espacio. Tom Corbett, Cadete Espacial, estaba basada en unas historias de Robert Heinlein, pero la producción era de tan baja calidad que Heinlein renegó de la serie. Aún así, alguien se lo tragaba todo, y si usted creció en los años 50, ese alguien era probablemente usted mismo. En aquella época la televisión no ofrecía demasiadas cosas a los niños. La mayoría de la programación, sobre todo en la tarde-noche, estaba destinada a los adultos. Pero los programas de ciencia ficción estaban especialmente dirigidos a los chavales. Si lograbas que una empresa como Kellogg's, que producía los cereales para el desayuno, patrocinara un programa y garantizara su apoyo financiero, lo habías conseguido. La necesidad de quedar bien con los patrocinadores significaba que la trama no era tan importante como el propio anuncio. Si había que hacer encajar en el guión un espaciófono o un cañón atómico que funciona de verdad. Los patrocinadores daban premios que conseguías enviando la tapa de una caja y 25 centavos. Y te mandaban el premio. La mayoría cosas de cartón bastante corrientes, pero algunos estaban bastante bien. Recuerdo un periscopio que funcionaba de verdad. Tenía un par de espejos y un tubo que subía. También teníamos que utilizarlos en el programa, y a veces eso era un problema. Sí, era un problema encontrarles una utilidad a esas cosas. Estoy seguro de que los guionistas se tiraban de los pelos para intentar encajarlos en la serie. Recuerdo un arma que tenía una bola de goma en su extremo. Se ponía unos polvos en su interior, se apretaba y salía un chorro de polvo. Pero ¿cómo se podía usar eso en el programa? Mientras los chavales recibían ciencia ficción de baratillo, sus padres no tenían nada. Las horas de mayor audiencia de la televisión de la década de 1950 estaban ocupadas por las películas del oeste, las comedias de situación y los programas de variedades. Pero justo cuando parecía más predecible, la televisión podía lanzar un bombazo, que es lo que sucedió en la CBS en 1959. Recuerdo que lo veía con mi hermano y solo apagábamos las luces para ver un programa, que era La Zona Crepuscular. Había que disfrutar de él con las luces apagadas. El tema musical era potentísimo. La voz de Rod Serling, su narración eran muy poderosas. Y es que estaba muy bien escrito, aunque claro que nosotros de niños no lo sabíamos. Solo sabíamos que las historias eran geniales y que nos iban a sorprender con su final. Rod Serling era un peso pesado de la televisión. Para cuando empezó a hacer La Zona Crepuscular en 1959, Serling había ganado 3 Emmys. Y fue el primer escritor que ganó un Peabody por escribir de manera extraordinaria para la televisión. I'm Rod Serling, and I've always been interested in man's mind, in the heights and horizons beyond which it can transport itself. La Zona Crepuscular se convertiría en su logro más memorable. Serling escribió 92 de los 156 episodios de la serie, y el programa supuso un gran terreno de pruebas para toda una serie de nuevos talentos de la pantalla, como un joven canadiense llamado William Shatner. Yo hice 2 capítulos de La Zona Crepuscular, y los 2 tocaron alguna fibra de la humanidad, porque siguen siendo muy populares en muchas partes del mundo. Los sólidos niveles de audiencia que la CBS obtuvo con La Zona Crepuscular durante sus 5 años de emisión contribuyeron a que otras cadenas se dieran cuenta de que el prime time estaba listo para la ciencia ficción.
En 1964, la NBC estaba a punto de hacer su propia incursión en la ciencia ficción, para lo que recurrió a Gene Roddenberry, el guionista principal de una popular serie televisiva del oeste. En el 64 se dirigieron a él y le preguntaron si podría escribir una serie de ciencia ficción, un programa de 1 hora. Y les dijo, yo no sé nada de ciencia ni tecnología. ¿Qué es lo que me estáis pidiendo? Pero sí que sabía de una cosa, sabía mucho de las personas. Star Trek es una narración clásica. Hay un protagonista y hay un antagonista. Hay un dilema. Hay toda una serie de elementos que provocan tensión, que acaba resolviéndose en algo nuevo que sale como resultado de la historia. En aquella época de decadencia de las series televisivas del oeste, Roddenberry lanzó su idea de la caravana de carromatos de las estrellas. Para 1964 ya estaba listo el episodio piloto de Star Trek, con Jeffrey Hunter como el comandante de la nave, Leonard Nimoy como el oficial científico y la futura esposa de Roddenberry, Mayel Barrett, como segunda de a bordo. Cuando la NBC lo vio, dijeron que les gustaba, que creían que había algo en la serie y que querían hacer más episodios. Pero querían que se hicieran unos cambios. En primer lugar, había que quitar a la tía, porque nadie podría creerse que una mujer fuera la segunda de a bordo de una nave espacial. Lo dijeron así hace solo 30 años. Y en segundo lugar, había que librarse del tipo de las orejas puntiagudas, porque tenía un aspecto demasiado satánico. Esto es lo que pretendían, pero Gene pensó, tengo que conservar el personaje de Spock, es importante. Esto le va a romper el corazón a Mayel, pero ya pensaré algo para ella. Y lo que dijo a la gente, o lo que contó después en las entrevistas, fue, decidí conservar el personaje de Spock y casarme con la mujer, porque no pensaba que Leonard habría aceptado hacerlo al revés. Conservó a Mayel como un personaje menor, la enfermera Chapel. El resto de las decisiones que Roddenberry tomó sobre el casting fueron aún más arriesgadas. Nichelle Nichols, que hacía el papel de la teniente Uhura, fue una de las primeras actrices de color en un papel fijo en una serie en prime time. Walter Koenig, que hacía de Chekhov, un personaje ruso en plena guerra, completaba el reparto. Casi inadvertido, William Shatner se coló en el papel del Capitán Kirk, y el primer episodio se emitió el 8 de septiembre de 1966 con un presupuesto miserable, en una cadena muy nerviosa. $186.000, unos 140.000 euros por segmento. Lo sé porque escribí algo sobre ello, y creo que fue hacia el final, y tuvo que empezar con menos de eso el primer año. Naturalmente, el dólar valía más entonces, pero en cualquier caso era poco. Lo que le faltaba en efectos especiales se compensaba con los guiones y unas historias que eran parábolas ingeniosas de los tumultuosos años 60. El problema racial o el de la guerra de Vietnam no se podían tratar ante el gran público. Pero Gene encontró una manera de hacerlo. Vistió a los actores con trajes llamativos, los metió en una nave espacial que pintó con colores chillones, y así pudo pasar, de modo que los censores no sabían qué buscar. Nuestros guionistas reflejaban no solo lo que sucedía entre dos seres humanos, sino también el lugar en el que sucedía. Y si eso sucedía entre dos sociedades, una de las cuales era técnicamente superior a la otra, y estaba escrito en la época de la guerra de Vietnam, se empezaba a ver un paralelismo. Y si en la serie hay una guerra y hay que decidir armar a una tribu para equiparar su poder al de la otra, empiezas a ver otros elementos que la relacionan con el mundo que nos rodea. Aunque los censores no pudieron relacionar los argumentos con los asuntos de la época, muchos norteamericanos sí lo hicieron, como Martin Luther King, que disuadió personalmente a Nichelle Nichols de dejar la serie por problemas salariales, diciéndole que era un modelo para todas las mujeres negras. El programa empezó a atraer una importante cantidad de fans, y en 1968 Star Trek escaló muchas posiciones entre los televidentes con televisores en color. Pero en 1968 no había muchos aparatos de televisión en color, y el programa nunca superó el puesto 50 del ranking, de modo que la NBC informó de que la serie podía ser suspendida. Tras 3 años con algunas muy buenas historias, pensé,
Esto es lo mejor que yo he visto nunca en televisión. Y entonces se suspendió. Y pensé, tal vez no lo fuera. Y se ha acabado. Pero ha estado muy bien. Es una pena que no haya durado más. Pero 3 años es una buena temporada para una serie. La tercera temporada de Star Trek tenía asegurados los suficientes episodios, 79, como para garantizar su distribución. Pero eso sucedería años más tarde. En 1969, los fans del programa, que ya habían tomado el sobrenombre de Trekkies, quedaron desolados. ¿Qué podría reemplazar las aventuras semanales del Capitán Kirk y su tripulación? ¿Qué tal el dramático final de la carrera espacial? El viejo sueño de la humanidad y la promesa de un presidente desaparecido estaban a punto de hacerse realidad. Abril de 1968. Los estudios MGM, Stanley Kubrick y Arthur C. Clarke contienen la respiración. Una película sobre la que han estado trabajando durante 4 años va a llegar a los cines. Puede ser tanto un taquillazo como el fracaso del año. ¿Estaban los Estados Unidos preparados para 2001, una odisea del espacio? La primera respuesta es clara. No. La película fue vapuleada por la mayoría de los críticos, una de las cuales, Pauline Kael, dijo de ella que era la mayor película amateur que se había hecho. Rock Hudson salió del cine murmurando, ¿alguien me puede explicar de qué demonios iba eso? Pero el 6 de abril la película se estrenó en Nueva York y milagrosamente el cine se llenó. Cuando apareció 2001, todo el mundo se dio cuenta de que aquello era otra cosa, algo verdaderamente serio. Muchos lectores conservadores de ciencia ficción no comprendieron 2001. Creo que la mayoría de nosotros, a los que nos entusiasmó, nos dimos cuenta de que era una película de otra generación, que cambiaría la forma en que se hacía en el cine y la televisión. No pasaría mucho tiempo hasta que incluso los críticos empezaran a aceptarla. Pocos meses después, Pauline Kael se retractó de su primera crítica negativa. 2001 estaba basada en un viejo relato corto de Clarke, El Centinela, pero Clarke y Kubrick pasaron por alto aspectos de la narración y muchos elementos de explicación. Empieza con unos simios en el amanecer de la humanidad y la acción salta a ritmo de vals al año 2001 cuando los viajes espaciales se han convertido en habituales. Aparece un misterio a cuenta de un extraño monolito y del mal funcionamiento de un superordenador llamado HAL. Y la película termina con 23 minutos de un espectáculo de luces de los más lejanos confines del tiempo y el espacio. Los jóvenes se entregaron completamente como a una experiencia psicodélica, lo cual no pasó inadvertido a los ejecutivos de la Metro, que cambiaron el eslogan de un drama épico de aventura y exploración a El viaje definitivo. Creo que 2001 es una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia. En el aspecto técnico, los efectos especiales fueron para su época maravillosos. Y la especulación sobre los orígenes y el futuro de la humanidad implicaba a la ciencia y un cierto misticismo relacionado con ella. Mística o desconcierto, 2001 proporcionó una deslumbrante obertura visual a un viaje que estábamos a punto de convertir en realidad. Imagínense lo que era, volar a la luna. Mi madre pensaba que había criado a una especie de imbécil porque yo solía decir, vamos a viajar a la luna, ya lo verás. Yo sé que era el zumbado del instituto. Todo el mundo se burlaba del pobre Forry Ackerman, porque decía que iba a haber energía nuclear y televisión en color, y que el hombre iba a llegar a la luna. Y decían que eso era imposible y que nunca pasaría. En julio de 1969, la ciencia ficción y la historia coincidieron de nuevo. Desde Cabo Kennedy, Florida, a solo 12 kilómetros del lugar donde empezó el viaje a la luna imaginario de Julio Verne,
El cohete Atlas V se despega de la torre. Y la Honda lanzó una nave espacial al viejo hombre de la Luna. Cuando estaba allí sentado delante de la televisión y veía el cohete acercándose cada vez más a la Luna, tenía un trozo de papel y un lápiz, y no sabía lo que iba a hacer, pero quería registrar de algún modo aquel mágico momento. Cuando vi que puso el pie sobre la Luna, dije, reivindicación. Todos los lunáticos se reunieron para hacer algo que no había sucedido en 3.000 millones de años de historia de la vida sobre la Tierra. Nunca antes en toda la historia había salido un ser vivo de su planeta para poner el pie en otro mundo. Y la gente de la época empezó a decir, ¿qué significa esto? Han plantado una bandera ahí arriba, no es más que imperialismo. Y tuve que explicar en el instituto lo importante que era todo aquello, y muchos no lo comprendían. Y ahora nos damos cuenta de que fue un hito en la historia de la humanidad. Pero ¿fue la Luna un peldaño más o la tumba de los sueños de los vuelos espaciales? Luego vendrían 5 alunizajes más, pero la euforia desapareció rápidamente. A mediados de la década de 1970, la ciencia ficción estaba muy de capa caída, hasta que apareció una película que lo cambió todo. El cambio que trajo la Guerra de las Galaxias fue brillantemente previsto por George Lucas. Él era parte de la generación que había crecido viendo películas de ciencia ficción. Es difícil imaginarlo hoy, pero los estudios se interesaron tan poco por la Guerra de las Galaxias que Lucas la planeó como una miniserie de televisión para niños. La película provisional fue completada con imágenes de batallas aéreas de la Segunda Guerra Mundial en lugar de elaboradas batallas espaciales que no estuvieron preparadas hasta el último minuto. Entre otros problemas, Lucas no tenía dinero suficiente para pagar a Sir Alec Guinness. De modo que el actor que hacía el papel de Obi-Wan Kenobi tuvo que conformarse con una participación en la comercialización de productos de la película. El propio Lucas renunció a su sueldo de director por una buena porción en la comercialización de productos y los derechos de las posibles secuelas. En mayo de 1977, La Guerra de las Galaxias se estrenó en solo 50 cines. Se dice que algunos de los afortunados que la vieron aquella primera vez volvieron a ponerse en la cola para verla de nuevo. Pronto todo el mundo le siguió. Me encantó la Guerra de las Galaxias. Eran mucho más que personajes y no pretendían ser reales. Y me encantó toda aquella imaginación y aquella creatividad. Era terriblemente innovadora, muy moderna. Resucitaba y renovaba el género de una manera festiva y profunda a un tiempo. Era casi como Mozart, algo muy seguro de sí mismo. Todas aquellas cosas que podían haber resultado ridículas y estúpidas, los robots haciendo, podían haber sido un desastre. Pero, de alguna manera, estaba tan convencido de aquello, creía tanto en todo ese mundo, que pudo hacerlo creíble. Es la fe en ese mundo la que, creo yo, hizo que la película fuera tan importante. Muchos pensaron que era mucho más que cine, se estaban creando mitos. Que la fuerza te acompañe se convirtió en la frase más famosa e identificable de la década. Pero los escépticos tal vez puedan decir, ¿es esto verdadera ciencia ficción? La Guerra de las Galaxias no es ciencia ficción. Es básicamente un western, con caballos de metal y revólveres de láser y cosas así. Pero a casi nadie le importó. Nunca se saciaban de la Guerra de las Galaxias, de sus secuelas y su parafernalia. Hasta la fecha, el merchandising de la saga ha generado unos beneficios de más de 3.500 millones de euros. La ciencia ficción, que un año antes apenas podía pagarse un café, tenía ahora un cheque en blanco en Hollywood. Encuentros en la tercera fase también se estrenó en 1977 con una versión trascendente del primer contacto humano con una especie alienígena. El director Steven Spielberg volvió a tocar el tema alienígena en 1982 con E.T. el extraterrestre, que fue otro gigantesco taquillazo.
Lo que tienen todas las grandes películas es un viaje. Te llevan con ellas. Mientras tanto, había una antigua franquicia esperando levantar el vuelo. Desde 1972, miles de convenciones de Star Trek habían convertido a los fans de esta serie en un próspero negocio en sí mismo. En la primera gran convención a la que fuimos Jean y yo, miles de personas se quedaron fuera. Era un lugar que podía albergar a 5.000 o 10.000 personas y aparecieron 25.000. Y la siguiente fue otra gran convención en Chicago a la que acudieron 100.000 personas. Y empezamos a pensar en esas cantidades y nos dijimos, están ahí y quieren algo. Y llegados a ese punto, hasta la Paramount tuvo que salir al paso y decir, bueno, tal vez deberíamos hacer algo. Star Trek, la película, se estrenó en 1979, costó más de lo previsto y tuvo malas críticas. Pero el fenómeno era ya imparable. Le siguieron 5 nuevas películas de Star Trek con el reparto original. Y en 1987 apareció Star Trek: La Nueva Generación, que se convirtió en la saga más larga de la historia. ¿Pero se encontraba cómoda la ciencia ficción como una costosa atracción de multitudes? ¿Acaso se había vendido? ¿El viejo género fuera de la ley era por fin algo de fiar? Recuerdo que alguien escribió un editorial en aquella época que decía: echemos a la ciencia ficción del aula y devolvámosla a la cloaca a la que pertenece. Y es que creo que la percepción general era que una vez que se convirtiera en algo respetable, la gente que hace ciencia ficción intentaría por todos los medios ser respetable y acabarían cohibiéndose a la hora de pensar libremente sobre el futuro. Los niños que nacieron a partir de la década de 1980 ya no conocieron un mundo sin viajes espaciales, televisión, láser o energía nuclear. ¿Qué había dejado a la imaginación aquel género rebelde de la ciencia ficción que no hubiera sido ya diseñado y construido en el mundo real? La ciencia ficción es el género literario más subversivo. La ciencia ficción es el único género que nos enseña que el cambio es la norma, que lo que es hoy no es lo que será mañana, y que lo que es hoy ni siquiera es lo que debiera ser. A mediados de los años 80, la ciencia ficción se fijó en una parte de la tecnología moderna que estaba convirtiéndose en familiar en todo el mundo: la informática. Para entonces, los ordenadores, que habían nacido medio siglo antes como gigantescos monstruos de cables y tubos que ocupaban habitaciones enteras, eran ahora lo suficientemente pequeños como para estar en todas las mesas de oficina. En 1984, William Gibson dirigió su mirada al lugar al que nos conducía la revolución digital y pintó un cuadro aterrador de su visión en su novela El Neuromante. El Neuromante es la novela más importante de William Gibson, su novela fundamental. La primera frase de la obra es probablemente la mejor primera frase que se pueda escribir. El cielo sobre el puerto tenía el color de un televisor que sintonizara un canal muerto. Esta idea de que miras al cielo y parece una pantalla de televisión parpadeante atrapa perfectamente la idea de que el mundo entero es una pantalla de televisión o algún medio de información. Gibson acuñó el término ciberespacio para el Neuromante. Aunque luego se revendiera la idea del ciberespacio como un mundo de información maravilloso, Gibson lo concibió como un páramo. La novela creó un duro estilo tecnofóbico llamado cyberpunk, que debía tanto a su rebeldía frente al clima político de los 80 como a la tecnología. Es un mundo controlado por las grandes empresas y por una cantidad apabullante de datos. El individuo no tiene ya ningún poder, si no es de tratar de piratearlo, valiéndose de la propia tecnología, para enfrentarse a él al margen de la sociedad. El capitalismo y los ordenadores arrasaron en los 80. Pero en el mundo terriblemente cambiante de la ciencia ficción, una década después, estaban pasados de moda. En la década de 1990, la biotecnología era la última novedad en lo que a la ciencia respecta. Las investigaciones sobre la clonación y las células madre, la bacteriología y el proyecto del genoma humano eran ahora las que empezaban a romper los límites del conocimiento humano. Lo que vamos a hacer en los próximos 10 o 20 años es entender qué o quiénes somos, y de eso va la biología.
Pronto hubo una nueva generación de novelas de biociencia ficción en las estanterías, como La radio de Darwin, de Greg Bear, sobre un virus que queda liberado a consecuencia de una excavación arqueológica, y El código de seda, de Paul Levinson, que trata de una antigua guerra biotecnológica que se ha estado librando en secreto durante siglos. Vamos a seguir viendo a la física en la vanguardia, pero yo creo que el siglo XXI va a ser el siglo de la biología, y la ciencia ficción dirigirá sus focos a ese futuro, como lo ha estado haciendo en los últimos 150 años. ¿Qué os van a revelar esos focos? ¿Qué oscuras profundidades del espacio exterior e interior alumbrarán los cineastas y escritores de ciencia ficción? ¿Nos ofrecerán predicciones de sueños utópicos o de desastres imprevistos? ¿O acaso simplemente nos permitirán mirar al futuro por el ojo de una cerradura? Hay una vieja frase de la Primera Guerra Mundial que dice: la bala que no oyes es la que acaba matándote. Y creo que eso es cierto en la ciencia ficción y en la predicción del futuro. Nosotros no lo hacemos, solo escribimos historias que preparan a la gente. Yo siempre he dicho que la ciencia ficción no predice nada. Lo que hace es ofrecer una distorsión bastante significativa del presente. Sin embargo, no hay manera de esconder la autosatisfacción de la propia ciencia ficción sobre sus profecías. En el siglo XXI, cuando veo las noticias y oigo hablar de estaciones y naves espaciales, de la controversia en torno a la clonación y de que el presidente podría permitir la clonación humana o la investigación sobre células madre para curar enfermedades, me pongo a mirar a la década de 1940. Eso es la portada de ciencia ficción increíble de allá por los 40, una gran pantalla de televisión de alta definición. El presidente a punto de hacer pública su política sobre la clonación humana. Es una historia de Robert Heinlein. Me parece tan familiar lo que estamos viviendo que tengo que comprobar si alguien me está escribiendo. Lo que mejor describe la ciencia ficción no son los monstruos y las máquinas, sino a nosotros mismos, y nos dice cómo pueden coexistir, si pueden, la humanidad y la tecnología. Todas las historias tratan de personas y de la condición humana. Ya sea un gremlin sobre tu hombro, un hombre loco o un amante. Es el fondo de la historia lo que te emociona, y no la tecnología. Al final, a pesar de todos los grandes éxitos galácticos, la ciencia ficción sigue estando culturalmente poco considerada. Es aún un género peligroso, o dicho en otras palabras, es parte de la cultura juvenil, sea cual sea su edad. Me mantiene joven. Mi mente está abierta a cosas nuevas. Y ahora me siento tan joven por dentro como cuando era un chaval. Y eso se debe a la habilidad de conservar y alimentar mi imaginación. Ese es el secreto de una vida feliz.